Entonces, me gustaría mostrarles un video de lo que se vivió allá en Chiapas el fin de semana pasado. Más adelante. Aleluya, gloria a Dios. Cada año este tipo de eventos, amados, nosotros como iglesia tenemos que estar en cada año. Así que para el próximo año va a caer un abril. Próximo año, si usted quiere ir conmigo, vaya metiéndole peso por peso su cochinito, amados. Así que sí se puede, repita conmigo, sí se puede. Todo, por eso la Biblia dice que al que cree todo le es posible, amados. Nosotros trabajamos por fe, caminamos por fe, servimos por fe, predicamos las cosas por fe. A veces, amados, a veces hay ocasiones que nos toca hablar de la provisión de Dios, y a veces, amados, nosotros ni un peso a veces tenemos. Pero la Biblia dice que al que le cree al Señor, todo le es posible. Es la fe que produce las cosas. Y este año, amados, he sentido de parte del Señor hacer dos eventos grandes este año, amados, aparte de los que ya está cerca, amados. Voy a traer, primero Dios, amados, vamos a traer uno de los hombres de Dios que es usado mucho en profecía. Vamos a traer un profeta. Me gustaría que usted se diera cuenta cómo se mueve un profeta de Dios, para que no todo aquel que le dice que es de Dios le crea. Entonces, amados, la Biblia estableció 5 áreas de trabajo principal. Jesús lo dejó. El apostolado, sabemos cómo es el trabajo apostólico. Tenemos nuestro apóstol por la gracia del Señor. Pero también hay una área que es el ministerio profético. ¿Cómo trabaja un profeta? El ministerio evangelístico. Una de las cosas que caracteriza un evangelista, una mujer evangelista, amados, que también puede ser mujer, es que él es usado mucho en milagros y para alcanzar muchas almas para el Señor. Entonces, y está el ministerio pastoral, que es lo que más conocemos hoy en estos días. Pero también hay otra área que a veces, amados, no lo conocemos, que es el área del maestro. Entonces, hay también un área del maestro en la palabra, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Entonces, amados, para que la iglesia no a toda la gente le pueda decir amén, este es de Dios, sí, amén, amados, porque también hay falsos, dice la Biblia, amados. Y tenemos que prepararnos, porque ya estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto, amados. Y algo que me siento alegre y feliz es que Cristo pronto viene. ¿Y sabe por qué estoy feliz? Porque yo estoy seguro al 100% que el día que venga Cristo, me voy con Él. Yo no sé usted, pero si usted no se va, ahí le regalo las cocinas. Inviértalo usted. Aquí en de todo lo que usted ve aquí, pues hay como más de 100,000 pesos con el teclado que hay aquí, que no es nuestro. Pero hay bastante, hay para que empeña ahí si se queda sin Cristo, amados. Pero nuestra seguridad, amados, es que cuando usted viene a Cristo, nosotros somos salvos y vamos a ir con el Señor. Y para ello, Satanás, que el Señor reprenda, es astuto. Y muchas veces usa hombres como mujeres, que también la Biblia dice que hablan de la palabra de Dios. Recuerde que Satanás sabe Biblia. Y eso a mí me preocupa, porque la iglesia a veces ni un verso bíblico más que Salmos 4:8 se lo sabe, porque lo practicamos aquí. Y eso es preocupante, amados. ¿Por qué?
Porque si Satanás sabe Biblia, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay esta noche? Gloria a Dios, amados. Y vamos a entrar a la predicación de esta noche. Me gustaría que me acompañara a su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14, el verso, dos versos vamos a leer nada más. Hechos, capítulo 14, verso 21 y verso 22. Si lo tiene, me dice un buen amén y se pone de pie un instante más por respeto a la palabra. Gloria a Dios. Amén, amén. Dice la palabra del Señor. El verso 21 dice: y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Verso 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario, repite conmigo fuerte esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es palabra del Señor. Puede ocupar su lugar esta noche, amados. Hoy quiero enseñar por qué el cristiano pasa pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas en la vida cristiana? Entonces, ¿por qué pasamos pruebas? Si ya estando en Cristo, amados, ¿por qué pasamos pruebas? ¿Por qué batallamos con las luchas, con las pruebas, cuando, amados, ya estamos en Cristo, amados? Nos damos cuenta, amados, había una mujer, y esta historia me gustó. Había una mujer, amados, que un día, amados, se había perdido su hijo, más bien había perdido su hijo. Una mujer perdió su hijo, se le murió su hijo. Y se fue a buscar rápido a un hombre muy sabio, que tenía mucha sabiduría del mundo, no de la palabra. Muy sabio la persona. Y se acerca a este hombre y le dice: maestro, le dice, ayúdame, consuélame con algo de tu sabiduría. Y le preguntó: para que usted me ayude y si usted puede hacer que mi hijo resucite, le dice. Y le dice a este hombre sabio: claro que puedo, dijo, pero antes de hacer eso necesito pedirte una sola cosa, le dice a la mujer. Y la mujer respondió: claro, porque estaba desesperado. Claro, le dice a la mujer. Entonces el maestro, este hombre sabio, le pide algo especial a la mujer y le dijo: te voy a resucitar tu hijo si solo me traes un poco de una flor, una planta del jardín de una familia que nunca haya sufrido. Mire qué tan sabio era este hombre. Te voy a resucitar el hijo, pero con una condición: ve a buscar una familia y esa familia tráete una planta, una flor de su jardín, solo si la familia nunca ha pasado por un sufrimiento. Y la mujer feliz se fue porque le iban a resucitar su hijo. Entonces fue a buscar, pasó por tantas familias, decenas de familia. Al final regresa la mujer al maestro y le dice: maestro, dijo, ya tengo consuelo, ya tengo paz, dijo, ya no necesito que me hagas devolver mi hijo, dijo. ¿Por qué? Porque no encontré en una familia que nunca haya sufrido. Entonces, ¿por qué? Porque encontró otras familias que habían pasado o están pasando sufrimientos peores de lo que ella estaba viviendo, amados. O sea que, amados, por la situación que usted y yo pasemos, siempre hay alguien que está pasando peor el asunto, amados. Siempre usted y yo vamos a encontrar, amados. Por eso, amados, y quiero comenzar con esta pregunta: ¿quién en esta vida no ha pasado sufrimientos? Que me diga: pastor, yo nunca he sufrido. Que me levante su mano y me tome una foto. Es más, lo coloca en esa pantalla, amados. ¿Quién en esta vida nunca ha sufrido? Creo que, amados, nadie. Todos, en cualquier momento, en cualquier área de nuestra vida, hemos sufrido. El apóstol Pablo, en el capítulo 14, dice en la Biblia que el apóstol Pablo estaba predicando la palabra. Entonces, ¿sabe qué? Llegó a un lugar llamado Listra.
Listra, y ahí donde predicó, ¿sabe qué hizo? ¿Qué le hicieron al apóstol Pablo? Por predicar la palabra, lo apedrearon. Imagínense, así como usted que le mientan su descendencia cuando habla del Señor. Algunos ni eso hacen, hermanos. A mí me llama mucho la atención y me impacta mucho el corazón del apóstol Pablo, su sabiduría, sobre todo su pasión por predicar al Señor. Eso me impacta bastante. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, a pesar de que fue criticado, juzgado, fue golpeado, fue apedreado, nunca dejó de predicar. Jamás dejó de buscar al Señor. Entonces, amados, nos damos cuenta, amados, que en esta vida vamos a pasar procesos, pruebas, tribulaciones, por varias situaciones, amados. Pero Dios tiene un propósito de por qué atravesamos ese tipo de pruebas, amados. Y antes, amados, mire qué significa la prueba. Siguiente, por favor, hijo. Entonces nos damos cuenta que una prueba, amados, la otra, por favor. Entonces, una prueba significa, amados, razón, argumento u otro medio que se pretende mostrar y hacer patente a la verdad o falsedad de algo. Pastor, en Tzotzil, ¿qué es eso? Ahí le va. Es un hecho o una evidencia para demostrar la verdad o falsedad de algo. En pocas palabras, las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones van a revelar si eres cristiano o no. Si no puedes decir amén, diga ay. Porque las pruebas revelan qué tan cristiano eres. El apóstol Pablo, ¿sabe cómo fue probado? Por medio de piedradas. Iba a ir a predicar, más bien fue a predicar, agarraron piedras, levantaron piedras, casi lo mataron, o chance, y a lo mejor quedó ahí tirado el apóstol Pablo. ¿Quién iba a aguantar piedradas, amados? Yo no sé quién me aguante uno de estos chiquititos que me quiero aventar. Imagínense, no era de este tamaño, eran piedras grandes, amados. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo estaba predicando y la gente no le gustaba oír la palabra yo me imagino que tenían buen tiro estos ingratos. Le aventaron uno, imagínense que le pegaron uno en su frente. Imagínense, amados, empezó a sangrar. Y la Biblia dice, amados, que lo empezaron a piedrar bien feo el apóstol Pablo. Desde el verso 7, verso 8 del mismo capítulo donde leímos, narra la historia. Y nos damos cuenta que el apóstol Pablo, después de ese proceso, se levanta como si nada, a lo mejor con mucho dolor. Claro que no le va a doler que le aventen una piedrada, si solo con que le saque la lengua el ujier, ya ni quiere venir a la iglesia. Ahora imagínense una piedra le aventara el ujier, si no entiende. Quién sabe si es cristiano o se vuelve al mundo de una vez, amados. Nos damos cuenta, amados, que todas las pruebas tienen un propósito. Entonces las pruebas van a revelar si usted es cristiano o no es cristiano. El apóstol Pablo pasó una aflicción, en este caso lo golpearon, lo apedrearon, pero el apóstol Pablo dijo: yo soy de Cristo y seguiré predicando. A lo mejor aquí limpiando la sangre de su frente donde le llegó la piedra. No me importa, dijo el apóstol Pablo, limpiaba, se sacudía y sobándose del dolor, y después se va y sigue predicando. Por eso me apasiona el apóstol Pablo, amados. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo golpearon, nunca dejó de predicar a Cristo. ¿Por qué? Cuando es que me duele la muela, pastor, por eso no vine a la iglesia, no vine al culto. Me dolió un cabello, me dolió un grano aquí que me salió aquí en mi cuello, no pude venir. Imagínense, amados. Necesitamos, amados, en estos tiempos. A mí en lo personal, amados, yo sé que ya no se puede, me gustaría, amados, que estos tiempos fueran como los tiempos del apóstol Pablo. A lo mejor aquí habemos como 3, 4 nada más cristianos, porque nadie quiere ser apedreado. Entonces nos damos cuenta, amados, que el apóstol Pablo no le importó, empezó a predicar la palabra y siguió adelante porque sabía que tenía un propósito y un plan que Dios tenía para con él, amados. Entonces nos damos cuenta que las pruebas tienen un propósito para nuestras vidas, y hoy le quiero enseñar 3 propósitos por qué usted y yo pasamos pruebas. ¿Está listo? Dígale a su vecino: ¿estás listo o lista? Dígale. Número 1, el primer propósito por qué usted y yo pasamos pruebas es para fortalecer nuestro carácter
y nuestra fe. Por eso pasamos procesos. Miren qué dice Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos capítulo 5, verso 3. Gloria a Dios. Si lo tienen, me dice un buen amén. Romanos capítulo 3, capítulo 5, perdón, verso 3 y 4, amados. ¿Estamos ahí? Dice el verso 3 de Romanos 5, dice la Biblia, amados. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y verso 4 dice, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, amados, el propósito de las pruebas es que te van a ayudar a fortalecer tu carácter y tu fe en el Señor, amados. El apóstol Pablo, hermanos, escribe Romanos. Por eso el apóstol Pablo sabía que era pasar procesos, tribulaciones, pruebas, amados. Y escribe Romanos capítulo 5 y le dice al pueblo, cuando te encuentras en las tribulaciones, gózate, dice aquí, amados. Nos gloriemos en las tribulaciones. Amados, qué fácil es servir a Dios cuando todo va bien. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo está estable, nuestro dinero está estable, no tenemos mucho, pero compramos sopa Nissin todos los días y comemos bien, gloria a Dios. Entonces, y los hijos están bien, no están rebeldes, gloria a Dios, son obedientes los hijos, ni un amén dijeron los hijos. Entonces, y nos damos cuenta que está apasionado y su familia va bien, el trabajo va bien, en el trabajo su patrón se lleva bien, a lo mejor le aumentaron, aunque sea $1, pero le aumentaron algo de sueldo. Y viene feliz, llega a su casa, la mujer está bien alegre también, hasta ese día se bañó la mujer, y ya está listo su sopita, llega cansado del trabajo, ya está listo la comida. Y todo está bien, porque hay etapas que pasamos eso, amados. Y llega el domingo, mujer, señora, gorda, flaca, negra, no sé cómo le diga a su mujer. Vamos al culto, y qué ganas viene uno al culto, amados. Vamos, sí, vamos. Y los hijos, vámonos, papá, y ahí vienen al culto, amados. Bien felices. ¿Por qué? Porque todo está bien para la gloria de Dios. Pero, amados, el Señor quiere probar si tu fe está madura. Quiere probar si esa relación de tu matrimonio está fortalecido. Entonces, y ahí va la primera piedrada, lo que levantaron el apóstol Pablo, le avienta un proceso en su matrimonio. Y no sé si en medio del conflicto, del pleito, yo no sé si vengan a la iglesia en medio del conflicto matrimonial. Algunos ya no vienen, no aquí, en otra tierra, amados. Yo sé que aquí no hay. Entonces, amados, nos damos cuenta que cuando todo va bien, hasta levantar nuestras manos y oramos, Señor, gracias, porque todo está bien, Señor, gracias. Hasta mi suegra ya se fue de mi casa, ya no estoy con ella, y está bien agradecido, amados. Pero tiene procesos. Pero cuando pasas por el valle de sombra y de muerte, como dice Salmos 23, aún tienes esa misma pasión para levantar tus manos al Señor y decirle, Señor, estoy bien tronado, pero aquí estoy, Señor, alabándote. ¿O será que baja tu alabanza? Porque es lo que va a revelar, las pruebas va a revelar cuánto amas a Dios. Y ojo, iglesia, todos vamos a pasar por ahí. Y si le platicara todos los procesos que yo he llevado como cristiano y aparte como pastor, si le platicara, amados, usted ya no quisiera ser cristiano, algunos, amados. Entonces, amados, si nos damos cuenta, el propósito de las pruebas es que nos ayuda a fortalecer, a formar carácter, amados, y a fortalecer, a madurar nuestra fe en el Señor. Entonces nos damos cuenta, amados, que en todo, amados, tiene un propósito. Y me gusta, amados, en esta versión del mismo capítulo que leímos, me gustó esta versión, dice, pero hay más
podemos sentirnos felices cuando tenemos sufrimientos. Yo no digo amén a esto, amados. Si yo hubiera leído por primera vez, pues no, ¿cómo voy a ser feliz si yo estoy sufriendo? ¿Cómo puedo reír si por dentro quiero llorar? No se puede, amados. Al menos que partas en la mitad de tu rostro, con un ojo lloras y con otro ojo sonríes. No se puede, es imposible, ¿verdad que es imposible? No se puede. Pero la Biblia dice, amados, que tenemos que sentirnos felices cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos, esta versión me gustó, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. ¿Cuántos de aquí se han enfermado alguna ocasión, amados? Quisiéramos sanar rápido, así más cuando te da chorrillo, amados. Qué terrible, amados, más cuando vas al metro, Padre, y te aplastan y estás malo del estómago, va a haber fuga por ahí. Y quisieras salir rápido de ese proceso, amados. ¿Sabe por qué? Porque los problemas, las pruebas incomodan, molestan, te impiden hacer cosas. Cuando uno está enfermo impide hacer las cosas. Las pruebas incomodan y a veces las pruebas te impiden alabar a Dios. Pero la Biblia dice, amados, que los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. El mismo verso en otra versión. Entonces, mira, esta versión, otra versión me gustó, dice: al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Siempre, amados, nos ayuda a buscar la presencia de Dios en todo, amados. Una de dos: avanzas para buscar al Señor o te quedas estancado. Entonces, amados, las pruebas muestran qué tan cristiano eres, porque hay otro grupo de personas que en medio de las pruebas su fe va para abajo. Su búsqueda al Señor, oraba 2 minutos al día, eso ya le echó ganas, ya siente que ya le sale alas con sus 2 minutos de oración. Pero en medio de las pruebas se olvidan de sus 2 minutos de oración. Ya ni ora cuando comen. ¿Qué me importa si con este sudor estoy ganando el pan de cada día? ¿Acaso Dios me lo dio? Así dijeron una ocasión unos cristianos que estaban en proceso. Entonces, amados, si nos damos cuenta que hay este grupo de personas en medio del proceso, empiezan a quejarse, empiezan a incomodarse. ¿Sabe por qué? Porque hay dolor, hay incomodidades, y en lugar de avanzar, retroceden, se estancan e incomodan las situaciones. Entonces, el proceso, las pruebas revelan qué tan cristiano eres. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo, a pesar de que por poco lo mataban, nunca dejó de servir a Dios. Por eso, amados, en medio de las pruebas, no dejes de escuchar palabra de Dios. Yo no sé quién nos enseñó, amados. La verdad, yo no sé quién nos enseñó, o no nos inventamos nosotros. ¿Quién te enseñó que cuando estás en procesos te dejes de congregar? Yo no sé quién enseñó eso, amados. Pero si algo que me he dado cuenta, amados, entre más difícil se ponga el asunto, más estoy metido en la palabra, porque en la palabra encuentro consuelo, encuentro paz, encuentro todo lo que necesito de parte del Señor, amados. Por eso es importante, amados, que nosotros, cada uno de nosotros, amados, tengamos en mente que todos los procesos nos ayudan a mejorar en el Señor. Y me gusta, amados, lo que dice este verso, amados, de la palabra. Me gusta lo que dice el verso, amados. Por eso es importante, amados, que cada día nosotros nos acerquemos a Dios. Cuando estés en proceso, acércate a Dios, iglesia. Cuando esté difícil la situación, no te apartes. Al contrario, acércate más, pastores, que ya no siento nada. No importa, quédate ahí. Aunque un microfonazo te voy a aventar si te duermes, pero vas a sentir algo más en el nombre del Señor. Entonces nos damos cuenta que todo tiene un propósito. Segundo propósito: ¿por qué pasamos pruebas si ya somos cristianos? Segundo propósito:
para mostrar nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué tan fiel eres con el Señor? La palabra fidelidad se llama ser derecho, no fallarle a Dios en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cuántos esposos hay aquí que levanten su mano? Gloria a Dios. ¿Te gustaría que un día te traicionara tu mujer y te dijera, ¿sabe qué? Ya estoy cansado de ti y ya me consigo un amigo mucho mejor que tú? ¿Qué sentirías? Yo creo que se baja ese hermano que está crucificado, amado, se desvuelve y agarra su machete, su hacha, lo que encuentra y empieza a golpear, porque es incómodo, amados. Yo no sé, amados, si un día te dijera tu esposa, ¿sabe qué? Encontré un mejor hombre que me consiente, me saca a pasear, ni que fuera perro, ¿eh? Entonces me compra mi elotito, mi patita con salsa valentina, y tú ni un chicle me traes del trabajo. Es más, ni la basura de tu trabajo traes, nada me traes. ¿Qué sentiríamos como esposos? Si mi mujer me decía, si mi mujer un día me dijera eso, quién sabe. ¿Quién sabe si aguantaría estar ahí crucificado? Y yo no sé si tiraría un rato la Biblia y bajar el hombre viejo que traemos dentro. A veces quiere salir el hombre viejo. Entonces, amados, nos damos cuenta, amados, que es incómodo, amados. Nadie le gusta. ¿O si les gustaría, hermanos? No, o mujeres, ¿les gustaría que el marido tuviera otra? Que tú fueras la segunda. Si les gustaría, hermanos, pues no avanza. Nadie le gusta. ¿Sabe cuál es el problema de todos los cristianos? Que muchas veces nosotros somos infieles con Dios. No queremos que nos sean infieles, pero ¿qué tan infieles somos con Dios, amados? Porque la fidelidad es incapacidad, que no voy a traicionar, no te voy a traicionar. Una de las cosas que le decía yo a mi esposa antes de casarnos es que a partir de hoy, cuando nos casamos más bien, nunca te voy a traicionar, me voy a esforzar a ser mejor día con día, voy a batallar, yo sé que me va a costar, le dije a mi esposa, pero voy a intentar y me voy a esforzar para ser el mejor esposo. Entonces, amados, si nos damos cuenta, amados, si nosotros nos esforzáramos para ser mejores cristianos, nuestra vida cambiaría, amados. Mire que dice Primera de Pedro, capítulos 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Si lo tienen, me dice un buen amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. ¿Estamos ahí? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe va a ser probado. Si tú te acercas a Cristo, aceptaste a Cristo y quiero avanzar, quiero mejorar, tu fe va a ser probado. Esposos, tu matrimonio va a ser probado. Va a ser probado. ¿Y qué hacemos en medio de las pruebas? Aguantar. No dice pues que hay que tener paciencia en las pruebas. Aguante. No solo aguantemos, amados. Si ya aguantaste, amados, cuántos años, el mal carácter, el mal humor a lo mejor de tu mujer, ¿qué no vas a aguantar un proceso más? Porque te va a ayudar a madurar tu fe. Esposas, ¿cuántas esposas hay aquí? Aguántenos. Yo sé que a veces somos bien caimales como esposos. Yo sé que a mi esposa hay cosas que no le gustan de mí, lo sé, y sé cuáles son. Sé cuáles son las cosas que mi esposa no le gusta de mí, y eso me esfuerzo a no hacerlo. ¿Por qué? Porque si Dios dice que el hombre fue creado para gobernar, para trabajar, para producir en su casa, y la mujer fue dada para ayudar al hombre, amados, entonces los dos somos un equipo. Y si nos ponemos de acuerdo, avanzamos más. Pero si los dos, cada quien agarra rumbo, va a ser muy difícil. Muy difícil, amados. Entonces nos damos cuenta, amados, que las pruebas van a probar tu fidelidad a Dios. ¿Qué tan fiel eres en medio de las pruebas? ¿Qué
tan fiel eres en medio. Aún le buscas al Señor, aún le sigues orando, porque el orar a veces nadie nos mira. Bueno, al menos la esposa sí nos mira si oramos, ¿no? Mi esposa sabe, a ella no le puedo mentir si sabe, y le pueden preguntar si oro o no oro. Y mi esposa no va a decir, sí ora bastante, si no es cierto. Sí, amados, el único que sabe cómo está nuestra vida con el Señor es nuestra esposa, si eres esposa. Y el único que sabe cómo está tu vida espiritual, si eres mujer, es tu esposo. Pastor, yo soy soltero. Digo, bueno, Dios sabe cómo estás delante de Él. Y está más terrible, amados, porque tienes que agradarle a Dios todos los días, amados. Entonces nos damos cuenta, amados, en medio de los problemas, en medio de los procesos, va a demostrar si aún sigues fiel a Dios. Si aún que te mantienes firme, si aún a pesar del proceso que estás luchando, batallando todos los días, si aún te mantienes firme, si aún buscas al Señor o te estancas, amados. Por eso la Biblia dice, amados, que hay una historia, amados, muy conocida por todos nosotros, amados, la historia de Job. Job fue un hombre impresionante, amados. Job, dice la Biblia, amados, en Job capítulo 1, dice la Biblia, verso 9, respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira, amados, qué tan astuto a veces es el enemigo. ¿Y sabe qué pasó aquí? Conocemos la historia y Dios le dijo, adelante, toca todo lo que tienes. Solo una cosa le dijo Dios a Satanás, no toques su alma, le dijo, no lo toques. Toca su cuerpo, toca lo que tiene, destrúyelo. Y mira, amados, el Señor sabía que Job nunca iba a blasfemar o nunca iba a hablar mal en contra de Dios en medio de su prueba. Lo primero que le vino a Job es que empieza a morir sus hijos, amados. Job tenía 10 hijos, imagínense, creo que era chiapaneco. Entonces, amados, si nos damos cuenta, Job tenía 10 hijos, tenía muchas tierras, le gustaba trabajar, pues Job yo creo que era de Tenejapa porque se desviven trabajando, amados. Tenía muchas cosas, Job, ahí lo lee usted en su casa, la historia de Job. Tenía bastantes bienes y era bien conocido porque Job tenía muchas cosas. Y ¿sabe qué? También Job era conocido porque era generoso, le gustaba sembrar, le gustaba ayudar a la gente. Entonces Dios un día le dijo a Satanás, toca todo lo que tiene, pierde su casa, pierde sus bienes, pierde sus hijos y todavía se enferma, amados. ¿Y sabe qué dijo Job? Sea el nombre de Dios glorificado. Dios me dio todo y Dios me lo quita, pero sea el nombre de Dios glorificado. Impresionante, amados. Ahora bien, pero pastor, es que Job es Job. Pues yo no soy Job, yo soy Petul, dijo alguna palabra. Pero nos damos cuenta, amados, que a pesar de que nosotros, amados, vivamos procesos, tenemos el mismo Dios que tuvo Job. El mismo Dios que tuvo Job lo tenemos nosotros. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante que vivió Job? Que a pesar de todo ese proceso, hasta eso, amados, yo me he preguntado, me he investigado, en algún momento lo voy a dar en una conferencia de matrimonios. Se le murió todo, amados, a Job. Perdió su casa, sus tierras, su dinero, sus hijos. Una cosa nada más nunca perdió Job. ¿Sabe cuál fue? Su fe, dijera, no, aparte, su mujer. Y era, pero bien caimán la mujer de Job. Lo lee usted por mí. Y yo le he preguntado, voy a trabajar un sermón para todos los matrimonios, amados. Pero después de todo ese proceso que vivió Job, la Biblia dice que todo lo que tenía Job pasó el proceso y Dios le multiplicó 7 veces más lo que tenía. Imagínense. Entonces las pruebas, las dificultades, la tribulación
van a revelar qué tan fiel eres en el Señor. Pastor, me quedé sin dinero, por eso no llegué a la iglesia. Tienes 2 pies. Camina, pastor. Pues es que qué tal me navajean allá. La Biblia dice, todo lo que le temes, eso te vendrá. Así de fácil. Si tú estás seguro con quién estás, nunca te va a pasar nada. ¿Qué te puede pasar? Es más, si ni paga tienes, que te pueden robar. A menos que te dejen desnudo, pero no pasa de eso, amados. Caminamos cuando comenzamos la obra del Señor, de verdad no había ni un peso en la bolsa. Caminamos 1, 2 de la mañana caminando. Siempre venía yo aquí al centro a orar por una familia. Me acuerdo que una ocasión llegué a orar por una familia aquí por Fray Servando, atrás del metro. Terminamos como a las 11, casi cuarto para las 12. Yo me fui corriendo. Saliendo, amados, me fui corriendo. Ya me voy, le digo, porque no voy a encontrar camiones. Me subí al metro, bajé en Martín Carrera y me acuerdo que ahí, amados, pasó el último camión. Y me dice, ¿para dónde vas? A tal lugar, hasta allá. Y me dice que ya no voy para allá. Digo, voy a llegar nada más a mitad de camino. Allá por Las Vegas, ahí conoce el hermano Javier. No en Estados Unidos, así se llama allá en Ecatepec. Ahí nada más voy a dar vuelta, dijo. Y en esa famosa Vegas era donde abundaban los ladrones. Yo había ido a orar y yo le dije al Señor, Señor, me pasa algo allá tú. Solo si me navajé, que no me duela, Señor, le decía yo al Señor. Y yo iba negociando con el Señor. Claro que siempre hay ese temorcito, siempre. Pero yo le dije al Señor, Señor, yo vine a trabajar para ti, Señor. Y no tenía, de verdad. Es más, yo entré en gratis en el metro, no tenía un peso. Y le dije al microbusero, ¿sabe qué? Soy pastor, fui a orar por una familia. No me echa un rayo, le dijo. Me quedó viendo nada más. Está bueno, súbete, viejo. Viaje gratis, ¿quién dice que no se puede? Queriendo se puede. Entonces me dejaron a mitad de camino, era ya a la 1:30. La 1:30, me acuerdo muy bien de esa ocasión. Y me dejo, aquí te voy a dejar nada más. Te dejé un poquito, una cuadra más antes de donde te iba a dejar. Me aventó una cuadra más, pero ya hasta aquí, dijo. Solito estaba ese pasillo, una avenida que se llama R1. Solito estaba ese pasillo. Casi andaba yo como el Chavo del 8. Pero no, dije, yo soy fiel al Señor. Entonces me voy caminando, llegué a las 2 de la mañana, amados. Llegué al cuartito donde me prestaba, no me pasó. Nunca me pasó nada. Ya me pasó algo, ya por desobediencia, amado. Eso pasa por uno desobedecer. Pero cuando uno quiere, se puede, amado. De verdad se puede. Es más, si tú eres fiel al Señor, hasta no pagas metro para viajar. Si tú eres fiel, usamos más bien el Uber público, naranja. Entonces nos damos cuenta, amados, donde iba yo a predicar, a enseñar, a orar, siempre viajé gratis a los metros, siempre. Y yo siempre era honesto con los guardias o con los policías que estaban ahí. Dame chance de pasar, digo, no traigo ni un peso y me queda viendo. Me acuerdo que en una ocasión me dejó tirado un taxi allá comenzando de Ecatepec. Y esto no lo voy a olvidar. Y me dice el taxi, y esa vez tenía yo dinero para pagar taxi. Y me fui en taxi. Y el taxista era bien miedoso. Me dijo, es que allá no entro. Dijo, es que allá asaltan mucho. Él te va a dejar a mitad de camino. Terminando ahí donde está acá para entrar ya al estado. Ahí me dejó tirado. Lo bueno que había una patrulla ahí. ¿Qué pasó? Vinieron como 3 policías ahí vinieron. Bájese, joven, iba yo con mi mochilita. A ver, póngase. Ahí me pusieron enfrente la patrulla. Ahí me empezaron a manosear los patrulleros, imagínense. No estás drogado, no vendes droga. Y me empezaron a esculcar por todos lados. Y le digo, Señor, ya solo porque te amo, no voy a contestar, le dije al Señor. Y me empecé a reír. Entonces, y cuando me empecé a reír, porque yo sabía lo que estaba sucediendo conmigo, con el Señor, Dios me estaba procesando, Dios estaba preparando mi corazón, mi fidelidad con Él. Y me dice, ¿dónde fuiste? Soy pastor, acabo de terminar un servicio, nomás que se alargó, atendí familias y ahora vivo más allá adentro, por eso vine y ese taxista no me quiso llevarle. Y me quedaron bien, pero si eres bien chamaco, le dije, ¿y qué? Digo, David tenía 16 años, fue ungido rey, le dije.
Y se quedó pensando, el rey Usías a los 14 años ya estaba gobernando, le dijo, ¿por qué yo no? Y me quedó viendo nada más el patrullero. Y se me prendió el foco. Y le dije al patrullero, yo no le pagué al taxista, no me quiere llevar a mi casa. Y me quedó pensando, súbete, pero te voy a dejar nada más antes. No, vaya usted a dejarla hasta la puerta de mi casa, es más, lo que le iba a pagar al taxista se lo doy a usted. Y no lo terminó de escuchar, súbase, ahí sí me fui. Eran 3 patrullas. Me fui en medio, hasta escoltado me fui, hermanos. Más seguro nunca había estado, de verdad. Cuando eres fiel, Dios te ayuda. Dios te ayuda. De verdad. Y cuando llegué a la casa, estaba yo con unos pastores, ya empezamos a platicar y él se empezó a reír. Pastor, ¿por qué no nos habló? Hubiéramos de dónde, si no había saldo, pues. ¿Verdad? Entonces, amados, pero Dios estaba probando mi fidelidad. Dios va a probar tu fidelidad cuando no hay nada, y Dios va a probar tu fidelidad. Y tercera, amados, nos damos cuenta, amados. Tercer propósito de las pruebas. Y esta es la más importante, amados. Llevar mucho fruto y muchas bendiciones, amados. Después de cada proceso, después de cada tribulación, entonces Dios te aumenta las bendiciones. Y eso lo he visto. Hubo una temporada que caminé, corrí, me correteó varios perros, ahí iba yo corriendo, amados, por predicar la palabra aquí en la Ciudad de México, no estoy hablando de Chiapas. Y ahí me iba yo, no le sacaba yo, pues, amados. Y ahí me iba yo, predicando la palabra. Y llegó el momento donde Dios vio la fidelidad de mi corazón. Entonces Dios me llevó a un nivel de bendición más, y empezó a bendecirme Dios. Y ahora ya no ya hubo un momento donde caminé, pero llegó un momento donde Dios me pagaba los taxis ya. Yo he visto muchos milagros, amados. Así que el pastor, por eso me dice, el pastor te paga, me dice. No, le digo, pero mi papá es el dueño de todo. Y ya solo le pido. Me acuerdo que una ocasión terminé de orar por una familia aquí en el centro. Y yo vivía en Icatepec. ¿Cómo se va, pastor? Le digo, el taxi, le dije. ¿Y tiene dinero? No, le dije. Y se empezaron a reír los hermanos. ¿Y cómo lo va a pagar? Ay, el Señor va a pagar, le dije. Y tenía una aplicación de los famosos taxis. Pedí cuánto me iba a cobrar, era como a las 12 de la noche, medianoche, entre más noche y fines de semana, cobraba más el taxi. No recuerdo si 2.50 o 2.30 me iban a cobrar. Y lo pedí por fe. Es que cuando tú atraviesas pruebas, tu fe crece, amados. Entonces yo le dije, era por fe, Señor, yo estoy trabajando para ti, no tengo ni un peso, pero quiero llegar a casa a descansar. Ayúdame, Señor, tú eres mi papá. Tu palabra dice que tú eres el dueño de todo, Señor, amados. Ayúdame con esto. Pedí mi taxi, llegó el taxi, y cuando iba yo a mitad de camino, no tenía cómo le voy a hacer. Y de repente te van a atacar las nubes. Llegando, faltaba, y le dije al Señor, Señor, tú vas a pagar, y me mantengo firme. Llegando, casi está a una cuadra llegando, cuando bajé del taxi, ¿cuánto le debo? Le dije al taxista. Mira, digo, tuviste un viaje gratis, me dijo el taxista. Amén, le dijo, solo me quedo viendo el taxista, porque soy cristiano y le creo a un Dios, le dije. Y ahí se fue el taxista. Bueno, que Dios te bendiga, me dijo el taxista también. Entonces, amados, cuando tú le crees a Dios, las bendiciones aumentan, amados. Y mira, quiero terminar con este verso. Mira, dice Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24. Si lo tienen, me dice un buen amén. Juan 12, 24 dice la Biblia: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para que usted y yo podamos llevar mucho fruto, necesitamos morir a nuestros deseos terrenales. Tiene que crecer nuestro deseo de buscar a Dios, y tiene que morir nuestros deseos humanos, amados. Cuando tú empieces a involucrarte más, a enfocarte más en el Señor, amados, entonces tu fe va a empezar a crecer. Por consiguiente, las bendiciones crecen también, amados. Y mira, amados, quiero terminar con esto, amados. El siguiente dice: las mayores bendiciones y victorias de nuestras vidas
se obtienen después de atravesar las dificultades más grandes en nuestra vida. ¿Queremos mayor bendición? Prepárate, porque a lo mejor mayor proceso puedes vivir. Pero ojo, en cada proceso Dios nunca te va a dejar solo. Nunca, jamás te va a dejar solo. Por eso, amados, Cristo pasó tribulaciones, procesos y nunca nos ha abandonado, amados. El apóstol Pablo, lo que vivió, pasó, jamás dejó de predicar al Señor. Jacob, nos damos cuenta, amados, que también tuvo un proceso antes de llegar a ser un gran hombre de Dios. José, su propia familia, sus hermanos lo traicionaron, lo querían matar, lo terminan vendiendo. Pasó el proceso y fue gobernador de Egipto. Antes, amados, de llegar a una bendición mayor en tu vida, lo primero que Dios va a hacer es procesar tu vida. ¿Por qué? Porque quiere formar carácter en ti, quiere reforzar tu fe. Segundo, quiere ver que en medio del proceso sigas siendo fiel al Señor. Y tercero, pasando los procesos, amados, Dios te va a llevar a dar mucho fruto, amados. Por eso es importante, amados, que no te desesperes en medio del proceso, amado. No te desesperes. Y el último verso que puse ahí, mira que dice Juan 16:33, dice: les he dicho todo lo anterior para que tengan en mi paz. Aquí en el mundo tendrán muchas aflicciones o pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús dijo: en el mundo pasarás procesos, aflicciones, pero confíen en mí, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Si tú confías en tu trabajo, confías en lo que tú tienes, confías en tus habilidades, no vas a llegar lejos. Porque va a llegar un momento, amados, que como Salomón dijo, el rey Salomón fue el hombre más rico en toda la historia. Se cree que Salomón fue el tercer hombre más rico en toda la existencia de la tierra, amados. Imagínense. Y Salomón decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice que en su reino de Salomón tenía un reino impresionante que construyó, más bien mandó a sembrar todos los tipos de frutas posibles ahí en su reino. Pero ¿sabe qué decía Salomón? No lo alcancé a probar todo. Entonces, amados, puedes enfocarte a buscar todo lo que quieras, pero va a llegar un momento en donde tu mismo cuerpo te va a demandar el cansancio, las enfermedades. Imagínense, amados, ¿qué quieres? Y esto es decisión de cada uno. ¿Cómo quieres terminar tu vida cristiana? ¿Enfermo? Y ahí con tu bastoncito, amargado. ¿O quieres terminar bien sano, bien alegre y bien próspero con Dios? Yo sé que todos queremos bien sanote, bien prósperos, pero ojo, hay que sembrar. Esto hay que invertir. ¿Cómo siempre, pastor? Orando, ayunando, congregándose, buscar primero lo que Dios anhela. La Biblia dice, amados, Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo he creído mucho en esa palabra, amados. Yo he creído bastante en esa. Es uno de los versos que más he creído, y otro de los versos que más he creído, y es más, lo tengo en mi celular, es que no es por vista, es por fe. Cuando de repente me llega ese proceso de las pruebas, batallo con algunas cosas, luego me acuerdo de la palabra, no es por vista, es por fe. Y luego nuevamente me anima. A veces, amados, solitos nos tenemos que animar. Porque si vas a esperar, amados, que llegue el pastor a animarte, ya estuvo que te terminas suicidando, amados. De verdad. En la tarde, póngase de pie, amados. Estaba yo viendo la predicación de la mañana de nuestro apóstol y decía algo muy importante. Últimamente, estos últimos años ha crecido bastante la iglesia, y llamó a una de las hermanas que llevaba ya, o tiene 10 años congregándose ya ahí en Toro Fuerte Central, y le preguntaba: venga, ¿cómo lo alcanzó Cristo? Y empezó a dar su testimonio. ¿Se me puede ayudar con algo en teclado? Y empezó a dar su testimonio. La hermana, llegué, en algún momento lo voy a transmitir aquí. Pero le hizo la pregunta del millón el apóstol. Le dice:
de los 10 años que estás aquí, le dice el apóstol, ¿cuántas veces he llegado a visitarte? Le dice. Y la hermana solo lo quedó viendo la voz y se empieza a reír, como que le daba pena contestar. Y le dice al apóstol, contesta, la verdad, dijo. Ni una, dijo la hermana. ¿Y qué te ha mantenido los 10 años aquí? Dios. Es lo que me ha mantenido. Y usted, porque a pesar de que sé que no ha llegado a verme, ora todos los días por mí. Y me ha mantenido aquí. Y eso a mí me impactó. ¿Sabe por qué? Porque un tiempo estuve ahí en Chiapas, amados. Pasé por esa etapa de la frialdad, amados. De los berrinches, amados, que a veces hacemos. Yo sé que ustedes no pasa, amados. Yo creo que aquí la mayoría de los visité. Y si no los he visitado es porque uno, no me han pedido. Otro, no se dejan. Entonces, amados, porque somos pocos todavía. Y me acuerdo que esa ocasión, hasta la fecha, amados, más bien el tiempo que estuve congregándome allí en Torre Fuerte, ni una vez me visitó el apóstol, ni una vez. Ni una vez me mandó mensaje, ¿cómo estás? Estoy orando, nada. Es más, yo le tenía que mandar mensaje a él. Pero ¿sabe por qué permanecí y permanezco hasta la fecha? Uno, porque por medio de Dios está anclado, está sostenido en mi fe. Nada más. Y Dios puso a este hombre que fuera mi pastor con sus defectos, pero es mi pastor. Y me tengo que cuadrar. Oro por él. Ahora, hoy en día, amados, le he hecho una llamada. Pues te venía a verme, ¿sí? Y viene. Entonces, pastores, ¿por qué no me ha visitado? No me ha llamado. Así de fácil. ¿Qué tal? Y llego y está de manos y me salen pegando también a mí ahí. Por eso no llego de sorpresa a veces. Pero es importante, amados, cualquiera que sea el proceso que estás viviendo, ¿sabe cuál es lo más importante? Dios nunca te va a dejar solo. Dios siempre va a estar ahí en medio de tu proceso. Y hoy quisiera orar por aquellas personas que han atravesado este tipo de situaciones o están en esa etapa de procesos, amados. Me gustaría que vinieras aquí